Buenos días, casi buenas tardes, pero todavía estamos de buenos días. Qué gusto estar aquí, qué alegría me da y sobre todo verlas a todas desde aquí arriba. En Aviva yo contesto los correos y sé que muchas de ustedes habían escrito y muchas veces me tocaba enviar la invitación para este evento y ya me decían, no, ya estamos inscritas todas y tenemos hasta autobuses, o sea que yo sé del entusiasmo que hay para este evento desde hace mucho tiempo y me gozo, de verdad, me gozo en estar aquí en esta mañana. Y continuando con los temas que tanto Patricia como Betsy han tocado de las mentiras, yo quiero hablarles ahora de la sumisión bíblica. Permítanme un momentito para poder abrir mis notas. Hemos estado escuchando mentiras, todo tipo de mentiras, desde la creación, desde que Dios creó al hombre, a la mujer y los colocó en el huerto. Todo lo que la serpiente, todo lo que Satanás ha puesto alrededor de nosotros para que nosotras creamos cosas que no son verdad. Dios es un Dios de verdad. Partimos de ahí. Y toda verdad es verdad de Dios, porque Dios es verdad. Ahora, desde el inicio, Satanás ha querido que creamos la mentira, porque la mentira nos esclaviza, nos lleva al descontento. Y la mentira viene a través de la cultura, por muchas maneras, y no escapa a todas las áreas de nuestra vida. Hemos creído mentiras de todo tipo, y yo voy a hablarles hoy de la sumisión. En un artículo de Aviva se le llamó la palabra S, porque ni siquiera querían nombrarla. Entonces, yo voy a hablarles un poco de mi testimonio personal. Quiero empezar por ahí, porque como Eduardo dijo, yo conozco al Señor hace 34 años. Y la lucha no es menos por más el tiempo. Es algo con lo que todas batallamos. Parecería mentira que mientras más conocemos al Señor, quizás nosotras entendemos que menos podemos pelear batallas con la sumisión. Y no, necesitamos un claro entendimiento de lo que es la sumisión y tener una relación correcta con el Señor. Yo les voy a compartir algo que me sucedió hace un tiempo atrás. Primero quiero compartirles los versículos sobre los cuales vamos a estar trabajando. Son 2 versículos porque aunque vamos a hablar de la sumisión bíblica, quiero comenzar desde el versículo anterior. Vamos a ir a Efesios 5 y yo voy a leerles de la Nueva Traducción Viviente. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y entonces viene nuestro versículo. Para las esposas, eso significa sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. ¿Qué tan difícil puede ser para ustedes esto? Como les decía, voy a compartirles algo que me sucedió. Yo una vez grabé un programa para Aviva. Yo hago la voz de Kim Wagner. Y Kim es una amiga de Nancy que va con frecuencia al programa. En este programa, Kim hablaba o compartía de la rebelión de Kim, haciendo alusión a María, la hermana de Aarón, que tuvo un episodio en su vida de rebelión. Y yo pensé, bueno, me vi tan identificada con ella que dije, yo voy a compartir de la rebelión de Elba. Yo crecí y conocí al Señor cerca de los 20 años, pero mi relación con mis padres, y en especial con mi papá, era muy estrecha. Para mí, la voz de mi papá y el consejo de mi papá era algo que yo tenía muy en alto.
y aprendí la sumisión modelada por mi mamá sin ella ser creyente. Era una mujer que ella no hacía nada, o no que no hacía nada, pero para ella la opinión de mi papá contaba. Yo vi a mi mamá muy sujeta a mi papá. Y para mí, casarme y aprender de la sumisión bíblica significaba pasar de la autoridad de mi papá a la autoridad de mi marido, como debe ser en el Señor. O sea, yo entendía que yo no iba a tener grandes luchas con esto. Realmente, esa era mi idea. Y fue así por un tiempo, pero nosotras vivimos en un cuerpo que es caído. Y llegó el momento, muchas veces, donde yo quise ser la cabeza de mi casa y yo quise que fuera mi voluntad la que se impusiera sobre la de mi esposo. En especial, en este episodio en que les voy a compartir. Hubo un tiempo, hace unos 10 años atrás, donde mi esposo y yo pasamos por una situación económica muy difícil. En la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor, nosotros perdimos todo el dinero que teníamos, todas las empresas de mi esposo. Mi esposo tenía varios negocios y todo se fue de un momento para otro. Y en medio de esa situación de escasez, mi sobrino se casa en Panamá, el sobrino de mi esposo. Mi hija es la única niña, o era la única niña en la familia, y este primo decide que ella va a ser dama de su boda, una boda muy pomposa, fastuosa, en Panamá, y le mandan el vestido. Imagínense, yo tengo una hija de 16 o 17 años, 16 años en ese momento, que debe viajar a Panamá sin tarjeta de crédito, sin dinero, solo con un pasaporte. Y yo como mamá me puse en pánico. Eso no era posible. ¿Cómo mi hija iba a coger un avión sin dinero, sin nada, sin celular, o sea, no teníamos? Y yo decía que eso era una locura, solamente por un capricho familiar de que ella estuviera en una foto. Mi esposo no lo veía de esa manera, pero por encima de mi protección estaba el deseo del control. Yo podía temer, pero había un deseo de control en mí, un deseo de quererme salir con la mía, porque aunque como mamá yo la quería proteger a ella, había una batalla y yo entendía que yo debía ganarla. Yo no sé si ustedes se han visto ahí, pero yo definitivamente oré, pero oré por razones equivocadas. Oré con motivaciones equivocadas. Mi marido era la cabeza de mi hogar y él había decidido que ella iba. Y aunque yo podía tener razón en algunos de mis argumentos, yo no lo estaba haciendo correctamente. Al final de cuentas, Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios proveedor. Y mi hija viajó a Panamá, contrario a lo que yo quería. Y Dios proveyó 2 tías que iban en el mismo vuelo que ella. Y Dios proveyó todo lo que ella necesitaba. Y yo tuve que quedarme callada. No solamente porque yo lo estaba haciendo mal, sino porque el Señor permitió que me diera una laringitis que yo no pude hablar. Yo no pude hablar por 4 días. Lo más grande era que a mí me tocaba dar una charla en la iglesia sobre María. O sea, María, el ejemplo para nosotras, y yo tenía ese tema, y yo sabía lo que yo estaba viviendo en mi vida, y el Señor me dejó muda. Cuando yo me paré para dar mi charla, yo tuve que confesar mi pecado públicamente, así como lo estoy haciendo delante de ustedes, y saber que esa laringitis era solo para que yo estuviera delante del Señor y orando y hablando con el Señor, y no con nadie más. Esa fue una rebelión de la cual yo no me enorgullezco, pero fue una batalla que yo libré, porque el pecado vive en nosotros. Y no importa los años que tengamos, nosotras necesitamos estar atentas, necesitamos estar vigilantes realmente. Así que por eso quería comenzar compartiéndoles esto, porque yo quise imponer mi voluntad a la de mi esposo.
La palabra, como les compartía, nos habla de someternos los unos a los otros, como dice Efesios 5:21. Cada criatura está llamada a someterse, a menudo de diferentes maneras y en diferentes momentos. Los hijos se someten a los padres cuando pequeños, están viviendo bajo la esfera de autoridad de sus padres. También se someten a sus maestros. Esas son esferas de autoridad para ellos. También una mujer soltera está sometida a sus padres mientras vive en el hogar con ellos. Si estás de estudio fuera del país, aunque no vivas con tus padres, estás sometida a ellos. Ellos son tu autoridad. Y Dios entiende que tú pasas de una autoridad a la otra, del liderazgo de tus padres al liderazgo de un esposo cuando Él te lo provee. Los miembros de una iglesia están sometidos al liderazgo y la autoridad de los pastores, nos dice Hebreos 17. Y todos nosotros debemos someternos a las autoridades, nos habla Romanos 13:1. Así que Dios nos deja como criaturas reglamentos de que hay liderazgos a los cuales debemos someternos, pero sobre todo Dios quiere que todos nosotros estemos sometidos a Dios. Dios es nuestra autoridad principal. Ahora, hay una autoridad diferente que una mujer escoge. Óiganme bien la palabra, ella escoge tener cuando ella entra en una relación de pacto matrimonial. Yo tengo un novio, yo me voy a casar y yo estoy escogiendo someterme a este esposo. Esa relación me va a llevar al matrimonio y yo estoy escogiendo poner mi voluntad debajo de la de mi esposo, porque yo entiendo que Él es la cabeza que Dios ha escogido para mi hogar o para nuestro hogar. De eso es que nos habla Efesios en el capítulo 5, versículo 22, cuando nos dice que la casada está sometida a su marido. Así que esa es una sumisión que se escoge voluntariamente. Así que sin importar lo que estamos oyendo fuera, las voces de nuestra cultura que nos rodean, las esposas debemos someternos a nuestros maridos. Y óiganme, fuera vamos a escuchar muchas cosas, como nos decía Patricia. Vamos a oír, y tú te sometes a ese hombre. Eso no es de ahora, eso es arcaico. Las mujeres ahora ya no se someten, eso está pasado de moda. Eso no es para este tiempo, pero ¿cómo así que tu esposo es la cabeza de tu hogar? No, 50-50 por lo menos, o no, en mi casa mando yo soy quien llevo los pantalones de mi casa. Pero eso no es lo que el Señor dice en su palabra. Dios tiene un diseño para el matrimonio. El matrimonio no se lo inventó el hombre, el matrimonio el hombre lo quiere redefinir. Pero tampoco puede redefinirlo, porque Dios es el creador del pacto matrimonial. Y Dios dice que la cabeza es el marido y la mujer está sometida porque hay un ejemplo en las Escrituras. Y ese ejemplo lo vamos a ver más adelante. Así que la sumisión es decidir voluntariamente poner mi voluntad bajo la de otra persona para obedecer a Dios, ya sea bajo la de mis padres, ya sea bajo la persona que Dios ha puesto como autoridad en mi vida para obedecer a Dios y de esa manera glorificar a Dios. Como mujer creyente, eso es lo que yo busco. Así que esto viene de una palabra que se llama hupotazo. No nos interesa aprender griego, pero es de ahí que viene, para que lo sepan, que es ponerse por debajo o acomodarse para buscar glorificar a Dios. Ahora, ¿cuál es el ejemplo del que les hablaba? Este ejemplo es precioso y es lo que debe motivarnos a cada una de nosotras
a hacer esto para glorificar a Dios. Piensen en la Trinidad. Está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Los tres son iguales en deidad. Los tres son iguales en santidad, en poder. Pero Dios Padre diseñó ese plan perfecto de salvación. Porque como decía Betsy, ninguna de nosotras nos podemos salvar. Todas merecíamos la ira de Dios. Todas merecíamos el castigo de Dios. Ahora, ¿qué hizo el Hijo? Solamente Él podía satisfacer la justicia de Dios. Solamente Él podía presentarse por cualquiera de nosotros. Así que Dios Hijo, siendo Dios desde la eternidad, dijo, yo me voy a hacer hijo, yo me voy a humillar, yo me voy a someter al Dios Padre. Y Él se sometió, siendo Dios. Eso no lo hace menos Dios. Él no es menos Dios que Dios Padre porque se sometió. Y la palabra nos habla de eso. Vamos a ir a Juan 6:38. Si lo buscan, dice, porque he descendido del cielo, dice Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es Dios Hijo hablando de que Él no vino a hacer su propia voluntad. Él quiere hacer la voluntad del Padre que lo envió. Él nos está dando un ejemplo a cada una de nosotras. Así que Dios Hijo se sometió a Dios Padre. ¿Y saben qué? Lo más increíble de todo es que Él va a estar eternamente sometido al Padre. Eternamente, por toda la eternidad, por amor a ti y por amor a mí. Ahora, ¿cómo tú y cómo yo podemos decir que no nos podemos someter a nadie? Que no nos podemos someter a nuestros esposos. Eso es imposible. Es imposible. En la vida diaria, de la misma manera que Cristo lo hizo, nosotras podemos hacerlo con nuestros esposos, sometiendo nuestra voluntad para ser ayuda de nuestros maridos. Ayuda. ¿Cómo así ayuda? ¿Saben qué? Cristo es nuestra ayuda, nuestro ayudador. Dios es nuestro ser. Él es nuestro ayudador. Y nosotras, cada una de nosotras casadas, fuimos dadas como ayuda a nuestros esposos. Y si estás soltera, fuiste dada como ayuda para alguien, como ayuda para tus hermanas, como ayuda para tus padres, como ayuda para tus pastores, como ayuda para tus jefes o las personas que Dios ha colocado alrededor de ti. Pero por diseño, cada una de nosotras es ayudadora, como Cristo es nuestro ayudador. Así que lo importante de todo esto es que al someternos no somos menos, somos como Cristo. Eso nos hace iguales a Cristo. Entonces tenemos que empezar a cambiar esquemas que tenemos en nuestra mente. No estamos siendo minimizadas ni menospreciadas. Eso es lo que Satanás quiere que nosotras compremos para que nos rebelemos contra el diseño de Dios. Ahora, esto nos lleva a ir a su palabra, definitivamente. No podemos hacer nada de esto en nuestras fuerzas. Si vamos al mismo Efesios, donde estábamos, vamos a ver que un poco antes, estábamos en el versículo 21 y 22, pero el versículo previo, el versículo 19, nos habla de cómo podemos vivir la vida de esta manera. Y nos dice que es que la palabra debe morar en nosotros, con cánticos, con himnos, alabando a Dios en nuestro corazón. Y eso significa que es dependiendo de su espíritu, no es de otra manera. En la época del Señor Jesucristo,
Pablo les decía, no se dejen embriagar, no se dejen llenar de vino, no se dejen que su mente esté diluida por el alcohol. Pero ahora hay muchas otras cosas que no es el alcohol. Ahora tenemos las redes, tenemos sustancias, tenemos muchas cosas que nos aturden, que nos desvían. Pero este libro tiene toda la verdad de Dios para nosotras. Esta debe ser nuestra guía para todo. Aquí está todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y es hablando con la palabra de Dios, como dice, con el Espíritu morando dentro de nosotras, que podemos hacer estas cosas. Nosotras no podemos vivir de esta forma que se llama contracultura, porque es opuesto a lo que está allá afuera por nosotras mismas, ni en nuestras fuerzas, porque aún nos lo propongamos, no vamos a poder. Y ¿saben qué? Esa instrucción es tan hermosa y tan específica que ese versículo a las casadas se repite en Colosenses. Ese mismo versículo vuelve y se repite en Colosenses 3:18 y dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Aquí la instrucción está un poquito más concentrada, pero previo a esta instrucción en Colosenses, miren lo que dice en el versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñando y amonestándonos unos a otros con salmos, con himnos y con canciones espirituales. El mismo verso que teníamos en Efesios se repite en Colosenses. Dios está queriendo decirnos algo, porque antes del mismo mandato para las casadas de someternos, Él nos está diciendo que es solo con la ayuda de la palabra de Dios, es solo con su Espíritu, con el poder de su palabra obrando en nosotros, que nosotros vamos a poder hacer estas cosas. No es por nosotras mismas, amadas, no es en nuestras fuerzas. Permítanme un momentito, por favor. Ahora, viendo todo esto y viendo que Cristo no tuvo nada para aferrarse, no consideró nada para aferrarse, sino que se hizo hombre y se humilló, y que esa es mi autoridad, o sea, el ejemplo de Él y esa palabra son mi autoridad, nos preguntamos, ¿es solo para las casadas la sumisión? Solteras, aquí presentes, ¿es solo para las casadas o para las solteras también? Es para todas. ¿Saben por qué? Porque si comenzamos desde los niños con el principio de someternos desde pequeños, es para todas. La sumisión nace en el corazón de Dios mucho antes del matrimonio. Está en el corazón de Dios. Una mujer soltera necesita aprender a valorar la sumisión, aprender a amarla. Aprender a amarla y a valorarla. Y si Dios quiere traer un compañero a su vida, su corazón ya estará preparado. Será más fácil poderse someter a Él, poder abrazar estas verdades. Tu valía, mujer soltera, tu belleza están en lo que Dios dice de ti, no en lo que el mundo te enseña, no en lo que Hollywood te dice. Está en que tú eres hija de Dios, está en que Él te define, en que Él es quien dice que tú eres hermosa a sus ojos, que tú eres creada para Él. Y cuando tú te sometes a Él, cuando tú obedeces su palabra, cuando tú quieres vivir para agradarlo, eso es hermoso a los ojos de Dios. Eso te da libertad. Ese es el gozo y la libertad de vivir para el Señor y no la esclavitud a la cual este mundo nos quiere tener. Ahora, estamos hablando de la sumisión, pero tú podrás decirme, ¿y qué es sumisión
y qué no es sumisión. Porque yo he oído muchas cosas y hay cosas por ahí que se dicen y yo estoy como confundida. Bueno, ¿qué no es sumisión? No es sumisión estar en todo de acuerdo con lo que tu esposo te dice, porque tú tienes una mente, tú tienes criterio, tú puedes disentir de tu esposo. Te voy a poner un ejemplo, algo sencillo, y quizás puede sonar tonto, pero tu esposo prefiere el helado de chocolate y a ti te gusta el de vainilla. Jamás, tal vez, van a ponerse de acuerdo porque él es de chocolate y tú eres de vainilla. Eso no quiere decir que tú no estás sometida a él. Tú tienes derecho a tener un criterio y el otro, pero eso no significa que tú no estás sometida. Simplemente tienen criterios diferentes. Y tú puedes tener tu propio criterio y no necesariamente no estás sometida. Tú puedes expresar tu punto de vista, siempre que lo hagas con respeto, como con toda otra persona. Dios te ha dado una mente y te ha dado, tú eres el complemento de Él. Y Dios te ha dado para que Él tenga otro punto de vista de las cosas. Y tú lo complementas cuando tú dejas sentir tu opinión o tu sentir de otras cosas. Ahora, debes hablar, sobre todo si Él quiere llevarte a participar de cosas pecaminosas. No es sumisión seguirlo en cosas que sean contra la palabra de Dios. No es sumisión obedecerlo en cosas que sean pecado. ¿Y cómo me hago entonces? Con amor, con respeto, con gracia. No salirle, la Biblia dice que no, yo no voy a hacer eso. No. O sea, con amor, con respeto. Mira, mi amor, yo quisiera poder acompañarte, yo quisiera poder hacer eso que tú me pides, pero de verdad, tú sabes mi amor por el Señor. Yo quiero obedecerlo y mira, de verdad mi conciencia no está tranquila con eso, porque Dios dice, y con amor y con gracia, entonces tú le dejas sentir tu parecer o a un jefe que te está pidiendo algo que no sea adecuado. No es dejar tampoco tu mente en el altar el día que te casaste. Hay mujeres que creen que el día que se casaron, la mente se quedó ahí en esa iglesia y ya ellas solamente tienen que pensar idéntico a su marido. Son clones del esposo. No, Dios te creó y te creó para ser la ayuda y el complemento de ese esposo que te dio. Así que fíjate que tus pensamientos cuentan. Tampoco es permanecer en silencio. Debes hablar verdad a tu marido, pero como decíamos, con gracia. No es someterte por temor o por intimidación tampoco. Ni tampoco es una obediencia ciega y totalitaria. Nosotras debemos obedecer a nuestros esposos, pero debemos hacerlo racionalmente. Si tu esposo te está pidiendo algo que ponga en peligro tu vida, que ponga en peligro la familia, eso no es una obediencia o una sumisión correcta. Y tampoco es vivir como una alfombra donde el esposo te maltrate, porque no estamos llamadas al maltrato. Somos hijas de Dios y tenemos la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Ni tú puedes maltratar, ni Él te puede maltratar. Porque recuerda, cada criatura tiene la imagen de Dios impresa en nosotros. Ahora, en cambio, ¿qué sí es la sumisión? Bueno, la sumisión es reconocer la autoridad de Dios en nuestra relación y en nuestra relación de matrimonio o de autoridad con quien la tengamos. Es rendir libremente nuestra voluntad a Dios como gobernante. Cuando yo lo hago, yo estoy diciendo, sí, Señor, tú tienes razón, yo voy a vivir de acuerdo a como tu palabra lo dice para mí. Es dejarte guiar por la sabiduría que Dios le da a tu esposo. Bueno, Elba, estamos con problemas.
pero es que este hombre no tiene mucha sabiduría. Y entonces, bueno, mi hermana, primero ora. Porque Dios sabe a quién te dio por esposo. Y tú eres su ayuda idónea. Y tú debes respetarlo, debes ser su ayuda. Y precisamente Dios te dio como ayuda para Él, como su complemento. Muchas veces el problema está en que nosotras queremos imponer nuestra voluntad. Y entonces ahí es que viene que Él no quiera liderar. Entonces nosotras debemos empezar por hacer nuestra parte, por obedecer a Dios e impulsar a ese hombre. Eso es la verdadera sumisión. Cuando nosotras ponemos todo de nuestra parte para hacer como el viento debajo de las alas de ese hombre, para que él sea todo lo que Dios quiere que él sea. Porque mi hermana, él es tu cabeza, él es la cabeza de tu hogar. Y si Él vuela alto, tu hogar va a volar alto donde Dios quiere que llegue. Tú eres su ayuda idónea, tú eres su complemento, tú no eres menos por ser ayuda idónea. Recuerda que Cristo es tu ayudador. No te dejes llenar la cabeza de que por ser ayuda eres menos. Al contrario, estás reflejando a Cristo cuando ayudas a tu marido. Cuando lo ayudas a hacer lo que Dios quiere que Él sea en tu matrimonio, en tu familia, para su vida. Así que me vas a decir, bueno, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo poner todas estas cosas en práctica? Es que hay tantas mentiras alrededor de nosotras bombardeándonos. Hay tantas cosas que todo el tiempo nos están diciendo lo contrario, como esas cosas que tú estás diciendo. Sí. Por eso Romanos 12 nos dice que tenemos que renovar nuestra mente. Es cambiarla, es no dejarnos adaptar a lo que este mundo nos dice. ¿Ustedes han hecho gelatina? Yellow. ¿Qué hace la gelatina cuando está líquida? Ustedes la vierten para que se enfríe ¿cómo? En un molde. ¿Y qué hace luego? Que toma la forma ¿de qué? Del molde. Eso es lo que el Señor nos dice que no hagamos, que no nos dejemos amoldar por el mundo, que no dejemos que nuestra mente tome la forma del molde de este mundo, sino que seamos renovadas por su palabra constantemente. Ahora, ¿cómo se hace eso? Sometiéndonos a la palabra de Dios constantemente, dejándonos lavar por ella. Cristo es el agua viva, su palabra es el agua de vida. Entonces tenemos que ir una y otra vez a la palabra de vida para que ella nos cambie, para que ella nos renueve, para que ella nos traiga verdad, nos hable verdad a nuestra vida y quite todo lo que este mundo le está entrando. Es como que todos los días, así como Patricia decía de las garrapatas, este mundo todos los días nos va pegando basuras en el cuerpo y en la mente de lo que la cultura va poniendo. Porque es que si ustedes ven las redes, la televisión, las noticias, todos los días se están inventando cosas. Y las mujeres vamos a millón ocupando los lugares de los hombres y desplazándolos en todo. Pero Dios no quiere eso para nosotras. Dios tiene un diseño precioso y perfecto para nosotras. Así que, aunque cada matrimonio, porque no quiero ser idealista, tendrá momentos difíciles, muy difíciles, como los que yo les contaba que atravesé, y no ha sido el único. Nosotras vivimos en un mundo caído desde el pecado. Nosotras tenemos que aprender a confiar en Dios, a confiar en su palabra, a confiar en sus promesas. Y la fuente de eso está en ella, yendo a ella, siendo renovada por ella, confiando en esas promesas, en esa palabra, confiando en aquel que la escribió, en aquel que puede identificarse con nosotras. Porque Cristo
es nuestro amigo, Cristo es nuestro consolador, Cristo es nuestro intercesor, nuestro abogado. Y si hoy tú te sientes que todo lo que has oído es demasiado, que tal vez has fallado mucho, que en esto de la sumisión no has dado la talla ni una vez, Él es tu abogado, Él es tu sacerdote, Él entiende y Él está ahí para ser quien perdone todas tus faltas. ¿Sabes lo que dice Primera de Juan 1:9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él perdona nuestros pecados. Lo que menos queremos es que hoy salgas de aquí con una carga, porque no es cargada, es liberada que queremos que salgas. Es con la libertad y el gozo del perdón que Él da, porque Él ha venido a libertarte. Él ha venido a darte libertad, plenitud y gozo. Y esa libertad está en Cristo. El ladrón vino a que tengamos muerte. Satanás quiere que tengamos muerte y esclavitud y por eso nos da las mentiras. Pero Cristo nos libera de cada una de ellas. Y si tal vez tu matrimonio es muy, muy difícil, porque yo no conozco cada situación, y si tal vez tu situación es de verdad muy difícil, Él sí la entiende. Y Primera de Pedro 2:18 nos dice que estando sujetas a tu esposo, dice, esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno lleva penalidades sufriendo injustamente. Cristo conoce todo lo que tú padeces. Cristo sabe, Cristo consuela, Cristo da la gracia, Cristo da las fuerzas. Cristo ayuda en tu debilidad. Cristo renueva las fuerzas cada día. Cristo nunca deja de estar a nuestro lado. Cristo te dice, no temas, confía en mí. Hay 365 no temas en la Biblia, uno para cada día del año, por si se nos olvida ese mandato, porque somos temerosas, porque a veces no nos atrevemos a confiar en la palabra, en sus promesas. Pero Jesús, Dios quiere que nosotras creamos, que confiemos, que abracemos su diseño, que abracemos sus verdades, porque Él es digno de ser creído. Él es el verdadero Dios, y esta es su verdad. Esta es la palabra del Señor, mis hermanas, y que hoy podamos salir de aquí liberadas, confiadas, animadas, dispuestas a creer. Efesios 5:33 termina diciendo que la mujer respete a su marido. Respete termina como la misma sumisión. Dios la pone igual que la sumisión. Es signo de respeto y lo hacemos por adoración a Dios. Cada vez que tú te vayas a someter a tu esposo o a la persona que Dios haya puesto por autoridad en tu vida si eres soltera, recuerda, es un acto de adoración a Dios lo que estás haciendo. Estás adorando al Dios verdadero y esa es su palabra. Que Dios las bendiga en esta tarde.